Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hasta entonces, nos escuchamos. Hey, ¿qué onda? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. ¿Cómo están? En este episodio vamos a hablar sobre la escucha y los tipos de escucha. Se estarán preguntando para qué les va a servir conocer este tema. Y pues básicamente es porque el 50% de las interacciones que tenemos en el día a día pues son con otras personas y con nosotros mismos. Y por lo tanto, durante ese 50% de interacción estamos en constante comunicación. Estamos ejercitando todo el tiempo el hablar y el escuchar. Y para iniciar ya con el tema, ¿ustedes piensan que existe una diferencia entre oír y escuchar? Oír tiene que ver con un proceso físico del cuerpo, es decir, la capacidad que tiene mi oído para percibir los sonidos. Y escuchar tiene que ver con prestar atención a lo que se escucha para entender qué es lo que me están diciendo o interpretar ese sonido. Por ejemplo, si yo escucho un pío, 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 es un sonido que mi oído lo puede escuchar. Sin embargo, yo ya doy la interpretación de que puede ser un pollito, puede ser un pájaro, es justamente a lo que me refiero. ¿Notan ustedes esa diferencia? ¿Qué piensan? ¿Es distinto o es exactamente lo mismo? Basándonos en esta primicia de que no es lo mismo oír que escuchar, por lo tanto podemos decir que el oír es involuntario y escuchar implica la voluntad deliberada de oír y además de entender lo que estoy escuchando. Por lo tanto, cuando yo digo no te oigo, significa que no soy capaz de percibir lo que me estás diciendo, los sonidos que salen de tu boca. Sin embargo, el decir no te escucho significa que pues no estoy prestando atención a lo que me dices y por lo tanto no entiendo o no logro entender lo que me estás diciendo. ¿Les hace sentido esto? Por lo tanto, podemos decir que el escuchar implica oír más interpretar. ¿Y esto de interpretar de dónde viene? Es la interpretación que yo doy a lo que escucho, tiene que ver con mi mundo interior, con mi contexto, con mi cultura, con mis juicios, con mis creencias, con todo lo que forma parte de mí, es lo que me va a permitir interpretar y por lo tanto entender lo que estoy escuchando. Saber escuchar entonces involucra muchos aspectos. Sin embargo, es importante que podamos generar confianza, respeto, interés y atención en la persona que nos está hablando. Si es tan importante escuchar o saber escuchar, ¿cuántos de nosotros sabemos escuchar de manera efectiva? ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas se centran toda su atención en lo que van a decir cuando termine de hablar la otra persona. Es decir, ni siquiera intentan comprobar lo que creen haber oído, ni mucho menos reconocer el tono, las matices, las caras o los gestos que la persona hizo, porque el escuchar va mucho, mucho más allá de si puedo percibir la voz de la persona, sino todo lo que hay involucra mis sentidos, lo que veo, lo que escucho. Por lo tanto, es una habilidad que es básica, fundamental, pero ¿alguna vez nos han entrenado o hemos aprendido a escuchar? Es un fenómeno humano si tú quieres, pero ¿qué tan efectivas son nuestras conversaciones cuando pensamos en nuestra forma de escuchar?
¿Estoy escuchando realmente a la persona que está al lado mío? ¿O me estoy escuchando a mí misma, mis pensamientos? Quizás en este momento estás pensando, pero ¿de qué me hablas? Yo todo el tiempo escucho lo que me dicen las personas. Sin embargo, ¿sabes cuáles son esos contextos que te influyen en la interpretación de todo lo que estás escuchando? Es decir, todo lo que te influye a ti, desde el lugar de origen donde tú naciste, la cultura en la que estás, las emociones, los juicios, los valores, las creencias, desde lo que conoces y tú distingues, y desde tus intereses, todos estos contextos o estos contextos son los que te influyen a ti a determinar, como a mí en el momento que escuché el pío pío, me determinaron a distinguir que era pues un pollito para mí. Pero suponte que en otra cultura existe otro animal que hace exactamente el mismo sonido. Por lo tanto, para esa persona, su interpretación de lo que puede ser ese sonido va a ser muy distinta a la que yo tenga. Si nos vamos a otro ejemplo un poquito más complejo, vamos a suponer que una niña le pregunta a su mamá, una niña de unos 5 años, le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es virgen? Entonces la mamá, en sus pensamientos y de lo que ella distingue qué significa ser virgen, empieza a interpretar una serie de cosas. ¿Qué ideas se te vienen a ti a la mente para responderle a esta niña? Entonces, al final, la mamá le empieza a dar toda una explicación de lo que para ella es ser virgen y le dice la chica, la niña, ah, ok, es que aquí en el aceite dice aceite de oliva extra virgen. Entonces, esta es una forma muy simple de cómo a veces nuestra interpretación de lo que escuchamos va totalmente en dirección opuesta o ni siquiera tiene que ver con lo que la persona nos está diciendo o tratando de decir. Les quiero compartir una frase que es de Winston Churchill y dice así: se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. ¿Qué opinan? Es una frase súper fuerte porque muchísimas veces estamos queriendo responder inmediatamente basado en nuestra interpretación sin validar con la persona qué es lo que nos está tratando de decir o qué es lo que nos está tratando de preguntar. Entonces, ¿qué les parece hasta aquí la fórmula de escuchar? Escuchar es igual a oír más interpretar. Escríbanme en los comentarios algunas frases o cosas que ustedes han interpretado y que realmente les han querido decir una cosa totalmente distinta ya cuando realmente escuchan. Ustedes, cuando escuchan, ¿qué escuchan? Y pues vamos a empezar a distinguir cuáles son los tipos de escucha. Hay muchos autores y hay muchas formas de dividirlas. Desde el coaching ontológico se clasifican en 3 tipos de escucha, que sería la escucha previa, la escucha recreativa y la escucha comprometida. Comprometida vas a pensar, y sí, porque desde el coaching ontológico la escucha parte desde el compromiso que tenemos nosotros mismos en ese momento. Es decir, si escuchamos desde el compromiso de ser víctimas, desde el compromiso de sentirnos excluidos, de estar a la defensiva, mantenernos donde estamos, es decir, en mi posición, no voy a cambiar, no me importa lo que digas, de ser cuestionados, de tener un objetivo en particular, por ejemplo, ganar un precio o ganarle a alguien una determinada cantidad de dinero, no sé, o de ser profesionistas exitosos desde la idea o creencia que tengo de cómo deben de ser las cosas. ¿En dónde está puesto tu compromiso cuando escuchas?
y este compromiso varía dependiendo de la persona con la que estás hablando. Es decir, por ejemplo, cuando estás frente a tu jefe, tal vez estás en qué tipo de compromiso. ¿Estoy a la defensiva o estoy tratando de no ser cuestionado? ¿Estoy sintiéndome como una víctima o excluido? ¿Cómo es que me relaciono yo a la hora de que tengo una interacción con alguien? ¿Dónde está puesto mi compromiso al escuchar a esta persona? En la escucha previa, ¿en dónde está puesto mi compromiso? Por ejemplo, si un jefe llama al empleado y le dice, ven urgente a mi oficina, la escucha previa que se dispara justo en el momento en que te están diciendo estas frases es, uy, ¿qué pasó ahora? Entonces ya estamos a la defensiva, por ejemplo, ¿no? Lo mismo puede suceder cuando nos pasan un llamado telefónico diciéndonos que se trata de un cliente que está molesto. Automáticamente se nos disparan todas estas conversaciones internas a las que les denominamos escucha previa. Es decir, ni siquiera he hablado con el cliente o con mi jefe cuando yo ya estoy interpretando y dando una respuesta y viendo qué estado de ánimo voy a tener, qué le voy a decir, cuando ni siquiera he hablado con la persona. Por lo tanto, ¿qué sucedería cuando se topan dos personas que están en escucha previa? Pues sencillamente no existe la comunicación. No sé si les ha pasado, pero hay ocasiones en las que están hablando, no sé, a mí me pasa con algunas amigas o de repente inclusive con algunos compañeros que están en una junta o en una reunión o en una reunión familiar y todos están hablando a la vez y la persona que está hablando en ese momento la interrumpe la otra, pero siguen hablando al mismo tiempo. Esto nos habla de escucha previa porque estoy simplemente oyendo mis propios pensamientos sin escuchar al otro. ¿Cuántas veces vienen a tu mente en las que has estado en escucha previa? Si piensas en esos momentos, ¿cómo fue la conversación en ese evento? ¿Cómo te sentiste? ¿Fluyó la conversación? ¿Alguien ganó? Porque precisamente la escucha previa se trata de ganar lo que yo estoy pensando e imponerme sobre los demás. Entonces, ¿les ha ocurrido esto? ¿Han estado en escucha previa? ¿Cómo ha sido esta comunicación? Escríbenos en los comentarios si tienes alguna anécdota en la que estuviste en escucha previa y cómo fluyó esta conversación. ¿Hubo comunicación realmente efectiva? ¿Te funcionó para algo? Pasemos al siguiente tipo de escucha, que es la escucha recreativa. Con ella vamos a poder escuchar atentamente y en silencio a la otra persona para obtener la mayor cantidad de información de lo que ha ocurrido, o sea, el chismecito. Vamos a estar indagando sobre lo que nos interesa o sobre lo que nos recrea, ¿no? Por eso se le llama escucha recreativa. Todos esos sucesos que para nosotros nos van a llenar nuestra curiosidad. Una de las ventajas con esta escucha es que vamos a poder estar desarrollando la empatía, sintiendo más las emociones de la otra persona cuando nos está hablando. Sin embargo, tal vez no sea la óptima porque quizás ahí nuestro compromiso está situado en nosotros, en querer saber todos los detalles y tal vez la comunicación no vaya a ser tan efectiva. Sin embargo, este tipo de escucha la podemos usar para indagar sobre la experiencia de un cliente, para escuchar si nuestro hijo tiene algún problema, para recrear un viaje con algún amigo, para un podcast, para informarnos sobre alguna situación que atraviesa nuestro país. Entonces, no es que esta escucha sea buena o mala, sin embargo, hay momentos en los que podemos recurrir a ella y obtener muy buenos resultados. Esta escucha no da consejos, solamente pues presta el oído y recrea lo que el otro nos va diciendo.
Las preguntas que realizamos al poner en práctica este tipo de escucha no son para desafiar ninguna mirada ni ninguna forma de pensar, sino más bien son para saber más información sobre la situación. Por ejemplo, si tu hijo te cuenta una situación que le dio mucha vergüenza en la escuela, las preguntas que indicarían que estás usando este tipo de escucha recreativa podrían ser: entonces, ¿qué más te dijo la profesora? ¿Y tú qué hiciste al respecto? ¿Quién más estaba presente en ese momento? Si te fijas, todos estos tipos de preguntas no están yendo hacia juzgar, hacia el regaño o hacia saber quién tuvo la culpa, sino simplemente es obtener información de la persona con quien tú estás hablando. Por lo tanto, puede ser muy efectiva si tratamos nosotros de entender. Por eso esta escucha puede ayudarte a practicar demasiado la empatía, porque estás tratando de entender todo lo que sucedió, poniéndote en los zapatos de la persona quien te está contando la información. Pero como dije al principio, no se trata de dar consejos como tal, porque estamos simplemente estamos recibiendo toda la información y tratando de armar como que el mapa completo de lo que la persona nos vaya a platicar. Y por último, vamos a hablar sobre la escucha comprometida. Significa que estamos escuchando con tanto compromiso que dejamos de escucharnos a nosotros mismos para estar completamente atentos a la otra persona. ¿Qué significa esto de escucharnos a nosotros mismos, de dejar de escucharnos a nosotros mismos? Significa que yo voy a dejar afuera todas mis creencias, mis juicios, no voy a juzgar lo que me comente la persona, sino simplemente voy a escuchar y a preguntar, quizás utilizar también la escucha recreativa, pues para tratar de entender más qué es lo que me está diciendo esta persona. Por ejemplo, si un amigo nos cuenta sobre alguna situación por la que está pasando y tiene que tomar una decisión al respecto, algunas de las preguntas que me indicarían que estoy en un tipo de escucha comprometida serían las siguientes. ¿Qué te hace tomar esa decisión? ¿Realmente estás convencido de lo que vas a hacer? ¿Qué conseguirías si lo haces? Si se fijan, este tipo de preguntas van un poco más hacia el desafío, es decir, cómo tratar de, desde la curiosidad, nosotros hacer que esa persona se dé cuenta de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Igual que la escucha recreativa, pues no vamos a estar dándole consejos a la persona, simplemente se trata de apoyar. ¿Qué ocurre cuando nosotros damos consejos? Por un lado, pues esa persona te está entregando el poder de decisión. Es decir, tú le das un consejo y ella puede hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, si lo hace y siente que cometió un error, probablemente te culpará. Y entonces él está cediendo, digamos, su poder de responsabilidad en ti. En lugar de hacerse cargo y hacerse responsable de la decisión que va a tomar, pues entonces te está diciendo tú qué harías. Por eso, en este tipo de escucha, los tipos de preguntas son preguntas abiertas. Con este tipo de preguntas, lo que estamos haciendo es, por un lado, pues dejando nuestros prejuicios y aceptando al otro como un legítimo otro, aceptando la emoción, aceptando lo que él tiene para decirnos. Y pues obviamente eso va a generar una mejor comunicación, una mejor acercamiento, otro tipo de relaciones. ¿Cómo podemos empezar a practicar este tipo de escucha? Pues primero que nada, salir de la transparencia y empezar a darnos cuenta en qué escucha estoy. ¿Estoy en escucha previa o tal vez en escucha recreativa? ¿O ya estoy pasando a un nivel de comunicación más alto y estoy en escucha comprometida? Comprometida con poder entender al otro, darle su legitimidad
y por lo tanto él me la puede dar a mí para llegar a un acuerdo o consenso. Ahora que ya conocemos toda la teoría sobre la escucha, ¿qué pensamientos se te vienen a tu mente? ¿En qué momentos tú has detectado que estás en una o en otra, o tal vez nunca has estado en alguna de ellas? Una forma de empezar a practicar la escucha comprometida, pues es comenzar a practicar la escucha recreativa estando consciente de ello. Por ejemplo, puedes elegir una plática con algún familiar, con algún amigo, y estar consciente de que vas a estar en escucha recreativa, es decir, escuchando, preguntando cuando haya dudas de la curiosidad, tratando de no emitir un juicio o algún comentario que pueda inhibir lo que la persona te pueda llegar a contar. Entonces, una vez que empecemos a hacerlo, digamos, consciente en la charla, posteriormente va a ir siendo más fácil. Inclusive, pues puedes estar pasando de una escucha a otra. La escucha previa no significa que sea un mal método para comunicarte. Se puede utilizar también en algunos casos cuando a lo mejor lo que la otra persona está diciendo, bueno, ya te repitió muchas veces. Hay personas que pueden ser muy iterativas en lo que están diciendo, entonces pudieras elegir escucha previa, pero desde el lugar de estoy eligiéndolo por una razón. Es muy fácil a lo mejor caer, digamos, en este mismo juego de mis creencias, mis prejuicios, y pensar que a lo mejor yo solamente tengo la razón. Cuando dejamos de pensar en tener la razón, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con un mundo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque te estás dando la oportunidad de conocer el mundo interior de otra persona que está frente a ti, de otra persona a la cual tú estás escuchando. Porque se van a caer esos juicios o esas imagen que tú te creas de las personas y vas a empezar a conocer a esas personas como realmente son y ellos a ti. Te invito a que empieces a darte cuenta en qué escucha estás y elijas la escucha que convenga mejor para la comunicación, para crecer tus relaciones, para crecer el mundo en el que tú vives y empezar a ver el mundo de los demás. ¿Qué te pareció este capítulo? Déjame en los comentarios todas las experiencias que has tenido referente a la escucha. Espero que te haya servido mucho esta información, que le des mucho amor al video, dale like, suscríbete al canal y comparte estos videos con quien tú creas que le pueda ayudar toda esta información para que crezcamos más esta comunidad de reflexivos y empecemos a salir de la transparencia y empezar a conocer otros mundos, otros aprendizajes, otras formas de pensar. Empieza a tener y a conectar desde otro lugar en todas tus relaciones. Empieza a crear relaciones de mayor empatía y pues sígueme en todas mis redes sociales. En Facebook estoy como Cintia Sánchez Coach Ontológico. En Instagram estoy como Cintia Sánchez O. Y también por ahí en TikTok búscame como Reflexivos Podcast. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el episodio. Hasta volvernos a escuchar.